hasta como gente salieron corriendo. Lo espanté, hermano. Pero con el mensaje que yo creía que lo iba a espantar era con el de esta noche. Ay, mi madre, esto estaba lleno esta mañana y ellos con claro ahora. ¿Y qué fue lo que pasó? De verdad que el mensaje para espantarse es el de esta noche, hermano. Yo me estoy poniendo adelante, hermano. Mire, en serio. El tema que nosotros vamos a tratar ahora no es para los débiles de espíritu. ¿Te oyó? Como dicen los conspiracionistas, que hay gente que no está preparada para esa conversación que vamos a tener hoy. Porque nosotros vamos a hablar en esta noche del costo de servir a Cristo. Nosotros ya vimos el fundamento del servicio, vimos que ese fundamento es básicamente la conversión. Cuando nos convertimos a Cristo somos transformados en siervos. Así que, porque somos siervos, debemos servir. Vimos después esta mañana una definición del servicio basada en 1 Pedro y vimos los detalles de cómo es el servicio cristiano, ¿verdad? Y luego vimos el reglamento del siervo, lo que el Señor nos dice que debemos tener en cuenta cuando aceptamos esa invitación suya a servir por medio de la conversión. Bueno, en esta noche vamos a hablar de lo que cuesta, del costo de servir a Cristo. Y quiero que vayan su Biblia conmigo a Juan capítulo 15. Le informo que este será el único mensaje que no es expositivo. A mí me gusta predicar expositivo, pero por la naturaleza del tema, este necesariamente será una exposición temática. O sea, vamos a ver este tema en diversos pasajes de la Escritura. Pero quiero que leamos Juan 15 para introducir el tema en esta noche. Juan 15, versículo 18 al 21. Y dice la palabra de Dios así, Juan 15, Evangelio según San Juan, si lo puede buscar en su Biblia, capítulo número 15, versículo 18 al 21, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Vamos a orar. Padre, nuevamente nos acercamos a tu palabra con expectativa, Señor, confiando en tu promesa de que tú, Señor, hablarás por medio de ella. Ministra nuestros corazones. Gracias, Señor, por la ministración que ya nos has hecho a través de los cánticos. Gracias, Señor, porque nuestros corazones han sido elevados a ti. Y ahora, Señor, que estamos preparados para recibir tu palabra, háblanos por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De manera natural, casi instintiva, nosotros los seres humanos actuamos bajo la premisa de que lo bueno trae recompensa y lo malo trae consecuencia. Es decir, es algo que esperamos casi instintivamente que sea así, que si hacemos lo bueno, si nos portamos bien, nos va a ir bien, y si nos portamos mal, nos va a ir mal. Y la realidad que en un mundo perfecto y justo, así es como sucederían las cosas. El único problemita es que no vivimos en un mundo perfecto y justo. Vivimos en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado. El pecado como una bomba atómica cayó y hizo una onda expansiva, así que afectó, mire, toda la creación, todo el mundo. Incluso se fue. Tú, ya me están apagando el micrófono. Yo le dije que el mensaje era duro, pero no tenía que apagármelo. A pesar de que yo le advertí que el mensaje era fuerte, no tenía que apagarme el micrófono, todavía no se ha puesto fuerte, hermano. Ahorita es que se va a poner. Pero la idea, hermanos, es que nosotros solemos pensar, bueno, sí, si estamos sirviendo al Señor, nos debe ir bien. Las cosas no deben salir bien. El problema es que el mundo que vivimos es un mundo caído, hermano, sí. Y de manera particular, la palabra de Dios nos advierte, nos garantiza que siempre que el bien que nosotros hagamos
si está relacionado con Cristo y las cosas de Cristo, traerá sobre nosotros algún tipo de mal, algún tipo de hostilidad. El apóstol Pablo le dijo eso a su hijo Timoteo en la fe de una manera llana en 2 Timoteo 3, versículo 12. Él acaba de decirle, de recordarle sus padecimientos en Listra o su padecimiento en Asia Menor, en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Iconio. Yo no sé si usted recuerda que en Listra fue que Pablo fue apedreado. Lo dejaron bajo una loma de piedra, así. Pensaron que estaba muerto, lapidado. Y Pablo le está recordando eso a Timoteo, de cómo él había padecido de esa manera por servir al Señor, por predicar el Evangelio en Listra. Y dice entonces en el versículo número 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y ese vivir piadosamente, allí en el contexto de lo que él está hablando, es sirviendo a Cristo. Todo el que quiera servir a Cristo va a padecer en este mundo. Y ese es básicamente el mensaje que yo quiero transmitirle en esta noche, hermanos. El costo de servir a Cristo será el sufrimiento. El mensaje sencillo se puede resumir en una línea simple pero contundente. Servir a Cristo siempre, en todos los casos, es un llamado a sufrir. Usted ha visto que por ahí anda el movimiento pare de sufrir. ¿Usted ha visto el pare de sufrir? Bueno, yo le voy a probar que es al revés. El llamado de Cristo es venga a sufrir. Ese es el llamado que Cristo nos hace cuando nos llama a servir. Y eso yo se lo voy a mostrar de dos maneras en la Biblia. Hay dos cosas particulares que yo quiero que veamos sobre el costo de servir a Cristo, sobre el sufrimiento que siempre va de la mano con servir a Cristo. Quiero que veamos primero la realidad de ese sufrimiento presentado en las Escrituras. Vamos a ver que ciertamente el llamado a servir es siempre, en todos los casos y sin excepción, un llamado a sufrir. Y en segundo lugar, vamos a ver entonces algunas razones bíblicas por las cuales Dios lo ha diseñado así. Por lo cual el sufrimiento, el llamado a servir, es siempre un llamado a sufrir. Eso tiene un propósito que también la palabra nos deja ver. Así que, entrando a considerar inmediatamente nuestro primer punto, vamos a ver la realidad del sufrimiento en el servicio cristiano. Y eso es algo en realidad muy fácil de probar. Yo le puedo probar fácilmente que el llamado a servir es un llamado a sufrir, simplemente dándole el ejemplo y modelo que nos dejó el siervo más grande que ha tenido esta tierra. ¿Cuál es el siervo más grande que ha tenido esta tierra? El Señor Jesucristo mismo. Él anduvo haciendo bienes. Su vida entera fue una vida de servicio, completamente. Hasta el último día, Cristo estuvo sirviendo a los hombres. ¿Y qué cosechó Cristo de esa vida de servicio, de esa vida entregada? Lo amaron, lo admiraron, lo respetaron, le dieron el premio Nobel de la Paz. Eso fue lo que Cristo cosechó de una vida de servicio. No, vemos todo lo contrario. Por haber vivido una vida sirviendo a los hombres, Cristo fue odiado, fue difamado, fue despreciado, fue maltratado, fue golpeado y fue finalmente muerto con la muerte más terrible, que es la muerte de cruz. O sea que el mismo ejemplo de Cristo, de quien seguimos su pisada, dice la Biblia, nos muestra que el llamado a servir, una vida de servicio, es una vida de sufrimiento. Pero no solamente lo tenemos en el ejemplo de Cristo, nosotros lo vemos en las mismas advertencias de Cristo. En ese texto que nosotros leímos al principio en la introducción, en Juan capítulo 15, el Señor lo dice claramente. El Señor nos está advirtiendo, el siervo no es mayor que su Señor. Si Él sufrió por hacer la voluntad del Padre, nosotros debemos esperar lo mismo. Nosotros debemos esperar la misma oposición, la misma utilidad, el mismo resultado que tuvo Cristo. Y hay otro texto donde Él lo deja todavía más claro. En Lucas capítulo 9, vaya conmigo en su Biblia. Lucas capítulo 9, versículo 22 al 24. Allí es donde Cristo le deja claro a los discípulos, después que ellos ya lo han identificado como el Hijo de Dios. Ya Él dejó claro, ya ellos entendieron que Él es el Hijo de Dios. Entonces Él les deja claro que Él vino a sufrir. Pero no solo que Él venía a sufrir, sino que aquellos que le seguían sufrirían la misma suerte. Mire cómo Él le dice, Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite el tercer día. Eso es Él. Eso era lo que Él le está anunciando que le iba a pasar a Él. Ahora mire lo que Él les dice que le iba a pasar a los que le siguieran. Y decía a todos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Fíjese que el Señor le advirtió, todos los que decidan seguirle, le van a seguir en el mismo camino de sufrimiento que él tuvo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Usted sabe cuál es el problema con esa expresión? Que la mayoría de los cristianos creen que la cruz que el Señor se está refiriendo allí son a los problemas con los que uno lidia aquí, ¿verdad? Y que tengo ese carro que me deja donde sea, ese carro es mi cruz, ese carro viejo me vive dejando, o ese matrimonio difícil, ese es mi cruz. De hecho, hay una historia así de un hombre que llegó una vez, la mujer no fue a la casa porque estaba un poquito malestar, estaba un poquito afectada de salud, el esposo va a la iglesia y cuando el esposo llega está atendiendo a la mujer y con mucho gozo y mucho ánimo, y la mujer, que lo ve raro porque sabe que él no es así, le dice: ven acá, ¿y de qué fue que predicó el pastor hoy? Que tú estás como tan gozoso y con tanto ánimo y atendiéndome tanto. El pastor predicó de amar a las esposas. Y él le dijo: no, el pastor predicó de llevar nuestra cruz con gozo. O sea, eso es lo que la gente cree que es la cruz, este matrimonio difícil. Te dije, no, hermano, cuando Cristo habló de cruz, la gente entendió lo que él estaba diciendo. La cruz es un instrumento de sufrimiento y muerte. Y eso es lo que el Señor está diciendo: el que decida seguirme, me va a seguir en el camino que yo caminé también. Será una vida de sufrimiento. De hecho, Dietrich Bonhoeffer, él dijo una vez: la salvación es gratis, pero seguir a Cristo nos puede costar la vida. Esa es la realidad del llamado que Cristo nos hace. Ahora usted me dirá: bueno, pastor, pero claro, Cristo tenía que sufrir porque Él era el Salvador y así era que me iba a salvar. Bueno, te voy a dar otro ejemplo entonces de otro gran siervo de Dios, que lo que vemos registrado en la Biblia, que su vida también fue una vida de sufrimiento. Y ese ejemplo es el apóstol Pablo, nada más y nada menos que Pablo. Un hombre que dedicó su vida también a servir a otros. Un hombre que él mismo llegó a decir que él se hacía siervo de todos. A todos se hacía como todos para poder servir a todos, dijo. Un hombre que ni siquiera se casó para dedicar su vida a predicar la palabra, a servir a todo el mundo. Un hombre que llenó el mundo del evangelio, desde Jerusalén hasta Ilírico. Eso es casi hasta Roma. Todo lo he llenado del evangelio, dice él. ¿Y cuál fue el resultado de una vida de Pablo? A ese sí, ¿verdad? A ese sí lo reconocieron, lo trataron bien. Le dieron la orden al mérito Duarte Sánchez Mella frente al Congreso Nacional, y en una ceremonia. Eso fue lo que hicieron con Pablo. No, vamos a buscar algunos versículos de cómo fue la vida de Pablo. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 al 15. Mire cuál fue la experiencia de Pablo. 1 Corintios 4, 11, hasta esta hora, oiga lo que dice Pablo, uno de los más grandes siervos de Dios: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de los hombres. Hermano, ese es el hombre que dio toda su vida para servir a otros. Y está diciendo, él era como el desecho de todo, la escoria del mundo. Lo maldicen, lo difaman, lo bofetean, pasa hambre, pasa sed. Mire otro texto, Pablo hablando también de sí mismo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante. Este texto es sumamente importante, búscalo, hermano, porque en este texto Pablo está hablando de sus calificaciones como ministro. ¿Cuáles son las evidencias de que él era un ministro? Y él presenta dos: su labor y sus sufrimientos. Él está diciendo el sufrimiento es parte ineludible del ministerio, del servicio al Señor y los demás. Y yo no sé si usted conoce lo que estaba pasando aquí, es que Pablo, algunos pensaban que él era un apostolito, eso es lo que era Pablo. Y por eso es que él dice en 2 Corintios 11, versículo 5, que nada le había sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque la gente decía que estaban los grandes apóstoles y estaba Pablo, que era un apostolito. Y Pablo está defendiendo su ministerio y él dice en el versículo 22, defendiendo su ministerio: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo. Y agárralo aquí, que aquí es donde quiero llegar. ¿Son ministros de Cristo?
Y no tome eso como pastores, Él está hablando ministros siervos. De hecho, la palabra es diáconos allí. Tampoco está hablando del oficio de los diáconos, está hablando de un siervo de Cristo. Son siervos de Cristo, son servidores de Cristo, como si estuviera loco, yo más. Y aquí están las evidencias de su servicio, en trabajo más abundante. Como decíamos esta mañana, el siervo tiene que tener las evidencias de que es un siervo como en su servicio. Él debe poder decir, mira ahí, mira mi servicio, este es mi ministerio, este es mi trabajo, este es mi labor, pero no lo deja allí. En trabajo más abundante, pero ¿qué más? En azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he recibido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, y en trabajos y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire qué interesante, hermano. Pablo nos está diciendo, hay 2 características propias de todo siervo de Cristo: su labor y su sufrimiento. Fíjese que Pablo no dice, tú quieres saber si yo soy un ministro, un siervo de Cristo. Yo tengo 3 maestrías y 2 doctorados. Y mire, hermano, yo no estoy en contra del estudio, Yo soy médico y aparte de médico tengo una maestría en teología y tengo un doctorado en teología y estoy haciendo una maestría en consejería y estoy pensando, si Dios me lo permite, pues, hacer un doctorado en educación cristiana que quiero hacer. Yo soy pro estudio. ¿Por qué? Porque yo creo que los cristianos tienen que prepararse para poder servir mejor al Señor, para ser obreros que no tienen de qué avergonzarse y para poder hablar con los doctores de este mundo al mismo nivel. Tú eres doctor, yo también, vamos a hablar y vamos a discutir. Yo creo eso. Pero usted sabe qué, por ahí hay muchos con la cabeza de este tamaño, con la pared llena de títulos, pero no tienen nada que enseñar como siervo de Cristo. Lo que hace un siervo de Cristo no son los títulos y los conocimientos. Lo que hace el siervo de Cristo es su labor y su sufrimiento por la obra de Cristo. Esas son las credenciales de Pablo, eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Tú quieres saber si yo soy un siervo de Cristo? Mira mi labor, todo lo he llenado del Evangelio, mira mi sufrimiento, mira todo lo que yo he padecido. El llamado a servir, hermano, en todos los casos, es un llamado a sufrir. Mire, ahorita cantábamos nosotros, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, cantábamos, ¿verdad? Que somos soldados de Cristo, gloria a Dios. ¿Tú te gozaste cantando eso ahorita? Mira lo que Pablo dice, que le sale al soldado de Cristo. 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es lo que le sale al soldado de Jesucristo? Sufrir por Cristo. El llamado a servir. Yo nada más tengo un mensaje hoy. El llamado a servir es siempre un llamado a sufrir. Por Cristo, por la causa de Cristo, por el bien de su obra. Busca otro pasaje más, y este también es muy relevante porque algunos han visto aquí un bosquejo de los tipos de padecimiento que nosotros debemos esperar al servir. Busca 2 Corintios, capítulo número 4, versículo 5 en adelante. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5 en adelante, dice Pablo allí, hablando de nuevo de su servicio. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y aquí está, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, ese conocimiento de Dios, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, lo tenemos en vasos de barro, en una naturaleza caída que padece. ¿Pero para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Agárralo aquí, agarra los sufrimientos que conlleva servir a Cristo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjese, el llamado a servir a Cristo es un llamado a entregarnos a muerte. Hasta ahí puede llegar. De hecho, como te dije, algunos han visto aquí un bosquejo de 5 tipos de sufrimientos que como siervos de Cristo debemos esperar. Pablo dice que estamos atribulados en todo, eso es lo primero. Y esa atribulado en todo, básicamente la idea es en toda clase de tribulación. El hecho de ser siervo de Cristo no nos exime de los problemas que son propios de esta vida. Los cristianos y los siervos de Cristo, o los grandes siervos de Cristo, se enferman como los que no son siervos de Cristo. Y tienen problemas familiares, y tienen problemas económicos, y tienen problemas de todo tipo. Todas las cosas que afectan a todos los hombres van a afectar a los siervos de Cristo. No creas que porque yo estoy sirviendo mucho, todo me tiene que salir bien. No, no es así. Tú puedes pasarte toda tu vida, 40 años de servicio, y aún así morir de cáncer, como murió Mayeli hace unos años. 40 años de servicio entregado a la obra de Dios, y murió de cáncer. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios le da cáncer. No estamos exentos de que nos dé cualquier enfermedad. Podemos ser atribulados de todo. Pero no solo eso, dice el apóstol Pablo, en apuros. Y esa palabra en apuros allí literalmente en el original es sin salida. Está hablando de situaciones donde nosotros simplemente no entendemos lo que está pasando. Las traducciones, sobre todo la Biblia en inglés, lo traducen perplejo. Esos momentos, mira, van a llegar en el servicio a Dios, momentos donde nosotros no entendemos, Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Pero Señor, ¿y por qué tú permites cosas como esta? Momentos donde nosotros mismos no vamos a entender. Te voy a dar ejemplos para que tú me entiendas. Piensa en un Guillermo Carey. No sé si usted sabe que Guillermo Carey, él es conocido como el padre de las misiones modernas. En un momento de la historia donde el movimiento misionero era nulo en el mundo, Guillermo Carey propuso a su iglesia que teníamos que salir a predicar el evangelio a los paganos, a la gente que vive en la jungla y en esos lugares donde el evangelio no ha llegado. Y la respuesta que le dieron, él lo hizo en una asamblea en su iglesia, él era un joven en ese momento, y la respuesta que le dieron fue: jovencito, siéntese y cállese. Cuando Dios quiera salvar a los paganos, Él lo va a hacer sin usted y sin nosotros. Y sin embargo, Guillermo Carey entendía que Dios lo estaba llamando a ir a predicar a los paganos. Así que él salió atento a él, sin apoyo misionero de nadie. Él con su familia. 7 años después de él estar en la India metido, predicando el evangelio, todavía Guillermo Carey no se había ganado una persona para Cristo. 7 años. Su mujer había muerto, se le murió la mujer de una de las enfermedades que habían en esos lugares. Y él no se había ganado uno para Cristo. Pero a los 7 años, el Señor lo iluminó y él encontró cómo llegar a la gente. Él se dio cuenta que había muchos dialectos que no tenían libros. Y él decidió traducir la Biblia. Él tenía una habilidad tremenda para los idiomas. A los 17 años ya él sabía 5 idiomas. Tipo brillante para los idiomas. Él se aprendió como 20 dialectos de los hindú y comenzó a traducir la Biblia a todos esos dialectos. Y era en algunos de esos dialectos el único libro que existía era la Biblia. Y la gente comenzó a leer la Biblia. De hecho, en las escuelas se ponía a leer la Biblia. Y comenzó la gente a convertirse. ¿Y usted sabe qué pasó? Se le quemó la imprenta con todo lo que tenía, todas las traducciones, todos los materiales, todo se le quemó. Y él escribe en su diario que él estaba así parado frente a todo en llamas diciendo: Señor, yo no entiendo. Señor, pero después de 7 años por fin yo estoy viendo fruto y tú me eliminas todo. No entendía lo que estaba pasando, perplejo. Eso es lo que dice Pablo. O piensa en un William Tyndale, que le pasó lo mismo. William Tyndale, si usted no lo sabe, fue el que tradujo la Biblia, la versión King James, que es la Biblia que usó el apóstol Pablo, dicen los bautistas fundamentales americanos. Esa es la Biblia que usó Pablo, la King James, que la tradujo Tyndale en el 1600 y pico, fue la que usó Pablo, usted ve. Pero la idea es que Tyndale le pasó lo mismo. Después de años trabajando para traducir la Biblia al idioma inglés, cuando ya está terminando, dándole los toques finales, se embarca con todos sus papeles, con todos sus manuscritos,
en un barco que naufragó y lo perdió todo. Años de trabajo, cero, a comenzar de la nada. Y uno dice, pero Señor, ¿y qué? ¿Pero y qué pasa? Perplejo, eso es lo que Pablo está diciendo. Nos vamos a ver a veces en el ministerio en situaciones así, no entendemos. Señor, no entendemos qué es lo que está pasando. Esto no tiene lógica. Pero todavía más dice Pablo, perseguidos. Seremos acosados por gente. Señor, y a veces ni siquiera de fuera. A veces hasta en la misma iglesia tú estás sirviendo a Cristo y hay una gente que no te deja tranquilo, que se la tiene cogida contigo. Y es un acoso constante. Pablo tuvo un famoso Alejandro el Caldelero, dice él, que no lo dejaba en paz, y los judaizantes que le vivían atrás. Vamos a estar sirviendo a la gente y aún así nos vamos a encontrar oposición, no solo de fuera, porque si fuera de fuera no es nada. Lo grande es que encontramos oposición en la misma iglesia para nosotros hacer la obra de Dios. Perseguidos, esa es la idea, acosados, gente que no nos va a dejar en paz, atacándonos, difamándonos, hablando en contra de uno, criticando todo lo que uno hace. A veces en la misma iglesia, señores, los pastores están ahí dando su vida para servir a la gente y la gente vive criticando todo lo que los pastores hacen. Pero es por tu bien, hermano, que lo están haciendo. Pero eso es parte del llamado, eso es lo que Pablo nos está diciendo. No solamente eso, dice el derribado. Y cuando habla derribado allí, el término es literalmente rechazado. Como un papel que ya no sirve, que tú lo botas, ya eso no sirve, bótalo. Esa es la idea. Y lo que Pablo está hablando allí, precisamente, esa idea, como fue la experiencia de Pablo. ¿Cómo terminó Pablo su vida? En 2 Timoteo, ¿qué dice él? Lleno de gente, ¿verdad? Este hombre que había servido a tanto, que había fundado tanta iglesia, terminó rodeado de gente. Fue así. Oiga lo que dice Pablo en 2 Timoteo, su carta de despedida. Le dice él a Timoteo en 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Me abandonaron todos los de Asia. Asia, donde él casi lo matan por predicar el evangelio. No solo eso, 2 Timoteo 4:16, la misma carta. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y es increíble. Pero mira, hermano, no te sorprenda que tú te pases la vida sirviendo gente, dando tu vida por la obra de Dios, y tú terminas en una esquina donde nadie sabe ni quién tú eres ya. Tú terminas en una cama de hospital solo, que ni nadie sabe quién tú eres ahí. Porque eso le pasa a los siervos de Dios. Le pasó a Cristo. ¿Dónde estaban? Señores, ¿dónde estaban los 12 cuando Cristo estaba crucificado? ¿Dónde estaban los 70? ¿Dónde estaban los 5,000 que alimentó? No, en la cruz, tenía al pie de la cruz a Juan, a María su mamá y a María Magdalena. Eso era lo que tenía ahí. El hombre que sirvió a todo el mundo. Con frecuencia nosotros vamos a gastar nuestra vida en servir a otros y vamos a terminar solos. Vamos a terminar desechados. Desechados por los hombres, hermano, pero nunca por Dios. Nunca por Dios. Pero Pablo no solamente dice eso, dice ahí que, bueno, déjenme leerle esta cita. Dice un autor que es sorprendente. Aunque hagamos fiel y constantemente nuestro trabajo, aunque ayudemos, sirvamos y demos a los demás, de vez en cuando podemos ser rechazados y olvidados. Eso es parte de lo que podemos esperar por servir a Cristo. Todavía más, Pablo termina en lo más grande, entregados a muerte. Y yo creo que eso no hay mucho que explicarlo. Nosotros podemos incluso perder la vida por servir a Cristo y servir a otros. Si no, pregúntele a Jim Elliot y Nathan Young, que murieron atravesados por lanzas por ir a predicar la palabra a los indios en Aucas, en el Ecuador. O pregúntele a un David Brainerd. David Brainerd murió a los 29 años, un muchachito de 29 años, murió de tuberculosis después de haber pasado muchísimo trabajo por predicarle el evangelio a los indios nativos americanos. Murió, de hecho, en una cama olvidado de tuberculosis. El que hizo famoso a David Brainerd fue Jonathan Edwards, que se encontró el diario de él y lo dio a conocer. Murió olvidado de tuberculosis en una cama de un hospital. Un hombre que dio su vida para que los indios americanos conocieran a Cristo. Podemos morir por servir a Cristo. Y si no, si quiere un caso más cercano, averígüese de un muchachito que se llama John Allen Shaw. Tenía 22 años. En el 2018 murió
por ir a predicarle el evangelio a una tribu de salvajes en una isla cerca de la India. Era un muchacho que esa gente matan gente, y él dijo, bueno, yo voy a predicarle, alguien tiene que llevarle el evangelio, y lo mataron. Eso fue reciente, eso fue ahora, eso no es de hace mucho, 2018. Murió ese muchachito de 22 años por ir a predicar el evangelio. Y yo creo que ya con esos casos son más que suficientes para yo mostrarte, para que estemos claros, que el llamado a servir es siempre, en todos los casos, sin excepción, un llamado a sufrir. Pero por si acaso tú quieres algo más, yo te recuerdo Hebreos 11. Hebreos 11, donde está el cuadro de honor de la fe, dice la gente, ¿verdad? Allí están los hombres que se destacaron por su fe. ¿Qué termina diciendo el escritor a los hebreos de esos hombres? Dice que experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y oiga esto, porque es lo que le digo, el hombre lo trata así, pero oiga lo que dice, desde los ojos de Dios, de los cuales el mundo no era digno, hermano. Gente que el mundo no era digno de hombre como eso. Y sin embargo, fueron maltratados, aserrados, apedreados, muertos a filo de espada, errantes por los desiertos, por los montes, por la cueva, por la cavena de la tierra. Tremendo. El llamado a servir. Yo te digo, yo nomás tengo un mensaje para ti. El llamado a servir, hermano, es siempre, en todos los casos, un llamado a sufrir. ¿Y por qué yo te estoy diciendo esto, hermano? Porque esto no es para meterte miedo, aunque yo sé que ya hay alguno asustado aquí. Pero de eso no es que se trata, es que tú estés preparado. Es que tú no entres al ministerio como a veces entra mucha gente con este ideal de que yo voy a servir a Cristo y todo va a ser color de rosa. Y ellos se imaginan así con el viento, moviéndole el pelo, a menos que tenga un afro, ¿verdad? Que no lo va a mover, pero moviéndole el pelo y wow, un siervo de Cristo. No, hermano, va a pasar trabajo, que vamos. El llamado a servir es un llamado a sufrir. El ministerio va a pasar trabajo. Y hay muchos que han entrado al ministerio pastoral pensando que todo es bonito. Sí, hermano, mire, es glorioso servir al Señor, pero venga a sufrir, como yo te dije. Ese es el llamado, venga a sufrir, porque el siervo del Señor va a sufrir. Eso va con el trabajo. Oiga lo que dice Swindoll en su libro Desafío de Sufrir, hablando de por qué es importante entender esta realidad. Él dice, usted perdonará, dará, olvidará, renunciará a su propia voluntad, obedecerá a Dios hasta el máximo, y lavará los pies con una actitud mansa y humilde. Y después de todas esas bellas acciones, de vez en cuando será tratado mal. Quiero que todos entremos en este ministerio de servir con nuestros ojos bien abiertos. Si servimos a otros un tiempo suficientemente largo, sufriremos maltrato por hacer lo bueno. El hecho de saber todo esto con anticipación nos ayudará a mejorar nuestro servicio. Termina la cita. Y eso nos lleva de lleno inmediatamente a nuestro segundo punto de esta noche. ¿Y por qué está diseñado así? Porque yo entiendo que usted está consciente que nuestro Dios no es un sádico, ¿verdad? Dios no se deleita en el sufrimiento de los hombres, mucho menos de sus hijos. Dios no se deleita en el sufrimiento de sus hijos, y sin embargo ha diseñado que sea así. Porque es por diseño de Dios que es así, por eso tiene un propósito. Y yo te quiero llevar rápidamente a través de algunos textos de la Biblia que nos muestran por qué tiene que ser así, por qué Dios lo ha diseñado así, que el llamado a servir es siempre un llamado a sufrir, siempre con el servicio va a venir sufrimiento. Y la primera razón es porque al diseñarse así nosotros podemos mostrar más la gloria de Dios. Busca un texto conmigo en Juan capítulo 21. Versículo 18 al 19. ¿Usted se acuerda que vimos esta mañana que la meta del servicio, ¿cuál es? ¿Cuál es la meta del servicio? La gloria de Dios, esa es la meta. Servimos en los recursos de gracia que Dios nos da, atendemos las necesidades de otro para la gloria de Dios. Esa fue nuestra definición de servicio que vimos. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cómo Dios es más glorificado? ¿Cuando tú sirves y todo te sale bien? ¿O cuando a pesar de la cajeta que tú estás cogiendo, tú muestras, mi Dios es digno de ser servido, y tú sigues sirviendo? Esa es la idea. Fíjate que el Señor se lo dijo. Este texto que le estoy diciendo, usted recuerda, está el momento cuando el Señor está hablando allí con Juan y con Pedro,
Y el Señor le dice a Pedro, sígueme, y él le dice, ¿qué de Juan? Y le dice, si yo quiero que él quede hasta que él venga. Y esa conversación donde él le dice entonces a Pedro, de cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no querías. Y el Señor le explica, o dice ahí la palabra, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Cómo tú sirves? ¿Cómo tú glorificas más a Dios? Cuando tu vida se gasta en el servicio de ese Dios. Mostramos que es un Dios digno de ser servido, no importa lo que nos pase. De hecho, si usted conoce el libro de Job, mucha gente no entiende cuál es el asunto central del libro de Job. Nos perdemos entre las discusiones de Job con sus amigos. Hermano, el asunto central del libro de Job se plantea al principio del libro. Cuando el diablo le dice a Dios, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Oh sí, claro que Job te va a servir. Tú lo has bendecido, tú lo has guardado, tú lo tienes cercado y no me dejas tocarle. Pero si tú me dejas zarandearlo, yo te voy a enseñar que él no te considera digno de servir. Eso es lo que está en juego en el libro de Job. ¿Es Dios digno de ser servido por lo que nos da o por quien Él es? Esa es la pregunta que está en juego en el libro de Job. Lo que el diablo propuso era que Dios solo es digno de ser servido por lo que nos da. Dios es un pulpero que nos da cosas para que le adoremos. Y el libro de Job quiere mostrar, Dios es digno de ser adorado aunque no recibamos nada, hermano, de Él. ¿Y cómo probamos eso? Se prueba precisamente cuando los siervos de Dios están dispuestos a dar lo que sea, a sufrir lo que sea por ese Dios. Le decimos al mundo, mi Dios es digno. Aunque Él me matare, dijo Job, en Él esperaré. Así nosotros glorificamos a Dios, cuando a través del sufrimiento nosotros seguimos sirviendo, adorando a ese Dios. Pero no solamente eso, el Señor ha diseñado que el llamado a servir sea el llamado a sufrir, porque de esa manera hace, de una manera increíble, nuestro servicio más efectivo. El sufrimiento, hermano, hace nuestro servicio más efectivo. Y le voy a mostrar varias maneras. La Biblia nos presenta varias maneras como eso sucede. Por un lado, la Biblia nos presenta que en los sufrimientos Dios nos capacita para servir más efectivamente a otros. Mire lo que dice 2 Corintios 1. Vaya conmigo allí. 2 Corintios 1, capítulo 3 al 5. Mire lo que el apóstol Pablo dice. ¿Cómo Dios nos capacita para ministrar a otros? Nos hace pasar por pruebas, nos consuela en esa prueba y luego estamos capacitados para consolar a otros en esas pruebas. Bendito, dice Pablo, 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, oye esto, hermano, sí, abundan las aflicciones, pero tú sabes que así mismo abundan también nuestra consolación. No estamos sufriendo en un rincón amargado, no, sufrimos con gozo porque el Señor nos da consuelo y nos fortalece. Pero dice aquí Pablo, nos capacita, el sufrimiento nos capacita para nosotros poder servir también a otros que sufren. Y usted mire, se asombrará todos los ministerios tremendos, hermosos, asombrosos que se han formado en la historia a partir de una aflicción que le llegó a una persona. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo sencillo de nuestra iglesia. La hija del pastor Valdera, por si usted no sabía, tiene uno de los ministerios más grandes de Latinoamérica para tratar con hijos con autismo, con niños con autismo. ¿De dónde salió el ministerio Proyecto Sami? De que Dios le dio un hijo con autismo, que se llama Sami. Y ella ha dedicado su vida, eso la movió a dedicar su vida a aprender cómo criar un hijo con autismo severo como el que ella tiene, para ella poder enseñar a otros a hacer eso. Y tiene un ministerio maravilloso que se llama así Proyecto Sami, de educar, de ayudar a padres a niños con autismo. Dios nos permite pasar por pruebas para capacitarnos para servir a otros. Para nosotros poder, con la consolación, con los recursos, con la ayuda que Dios nos ha dado a nosotros, poder ayudar a otros después. Pero Dios nos ayuda a servir mejor a través del sufrimiento, haciendo a la gente más receptiva a nuestro ministerio. Eso es increíble, hermano, por eso está probado en la historia. La gente se vuelve loca cuando ve que los cristianos, a pesar de lo que sufren, siguen sirviendo a su Dios.
eso le dice, mira, este tiene algo que yo no tengo, yo quiero saber qué es. Y le abre su corazón a oír el evangelio. Eso fue lo que pasó con el carcelero de Filipo. Usted no se ha preguntado de dónde salió esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde salió? Pero este hombre acaba él mismo de agarrar a Pablo y Silas y dice que los azotó mucho, y lo puso en el calabozo de más abajo, allá donde hiede, donde habían cucarachas, donde estaba oscuro y húmedo, allá abajo. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas allí? Cantando al Señor, cantando himnos. Yo me imagino a ese hombre con la cabeza de este tamaño diciendo, ¿y qué es lo que está pasando? Pero esto tiene que ser como loco. Pero con todo lo que le acaba de pasar, yo tan gozoso cantando. Pero eso no fue lo más grande. Viene aquel sacudión, el temblor de tierra, se abrieron la cárcel. El hombre dijo, ay mi madre, se escapan los presos. Si me agarran a mí después de esto. ¿Y qué optó él? ¿Qué iba a hacer él? El harakiri. Y Pablo lo para. Ey, espérate, estamos aquí, no te haga daño. Oye, ese hombre, él vio su vida. Yo me vi en una situación de peligro y mi primera opción fue matarme. Estos están sufriendo y están cantando. Señores, díganme qué es lo que ustedes tienen. Díganme qué yo debo hacer para tener eso que ustedes tienen. Dios nos permite sufrir para enseñarle a gente que nosotros tenemos un Dios, mira, que nos fortalece, que nos empodera, que nos da gozo, no importa lo que nos esté pasando. Y la gente se queda así, dice, yo quiero eso. Dios nos permite sufrir para que la gente sea más receptiva a nuestro ministerio, pero también Dios permite los sufrimientos para ayudar a nuestro ministerio de manera que uno a veces ni entiende cómo. De manera inexplicable Dios prospera nuestro ministerio. ¿Te acuerdas lo que te dije de Guillermo Carey? William Carey, que se le quemó la imprenta después de que por fin estaba viendo fruto. Te dije que él se fue sin nada, ¿verdad? Fue atento a él, que guayó la yuca, puso esa imprenta, se le quemó todo. ¿Tú sabes lo que pasó? Que se regó la voz. Se regó la voz por el mundo. Oye, ¿tú te acuerdas de Guillermo Carey? El tiguerito que tenía una imprenta, estaba convirtiéndose en la gente y se le quemó todo. Y el mundo entero se volcó a mandarle ofrenda a Guillermo Carey. A un nivel tal que llegó un momento que era tanto lo que le habían mandado que él mandó a decir, por favor, no manden más ya. No manden más, que ya yo no sé qué hacer con todo lo que han mandado. Y él escribió en su diario. El mismo que te dije que escribió en su diario, no sé si te lo dije ahorita, no me acuerdo, pero él había escrito en su diario que el día que se quemó, él estaba frente a la imprenta quemándose diciendo, Señor, yo no entiendo qué está pasando. Meses después, cuando él vio cómo Dios hizo que el mundo se volcara a apoyar su ministerio, Guillermo Carey escribió, aquel incendio ha sido posiblemente la mayor bendición ministerial de mi vida. Lo que él no entendía en ese momento, Dios lo usó para apoyar su ministerio de una manera que él ni se imaginaba. Dios usa los sufrimientos para hacer que nuestro ministerio sea más próspero, hermano, sea más efectivo. Pero no solamente eso, Dios usa los sufrimientos también para mostrar el poder de Dios en nuestra vida. Mire un texto conmigo, 2 Corintios, el pasaje que ya vimos ahorita, capítulo 4. Fíjese que Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios permite que sus siervos sufran? Para que se vea que lo que está pasando ahí en esa iglesia no tiene que ver con ese hombre, no tiene que ver con esa mujer, porque mira qué porquería, mira cómo está. Y sin embargo, mira lo que está pasando allí. Eso no tiene que ver con él, es algo que viene de Dios. Eso Pablo está diciendo, Dios permite nuestro sufrimiento para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, los sufrimientos, para que la vida de Jesús se manifieste. Que la gente no... Le voy a dar 2 ejemplos. Yo le dije, convertido a Cristo, plantado por la gracia de Dios 7 iglesias convertido a Cristo en muchísimos sitios. 2 de los plantadores de iglesias, uno de ellos plantó una de esas iglesias mientras estaba cursando con un proceso de cáncer, mientras estaba en tratamiento para cáncer. Otro de los plantadores de otra iglesia, su mujer le dio cáncer
Y esas son de las cosas que uno dice: Señor, aquí hay tantos vagos que no están haciendo nada en esta iglesia y tan sanos, y estos dos que están entregados le da cáncer. Pero yo quiero que usted vaya y vea esas iglesias. Son de las mejores iglesias que tenemos, de las que hemos plantado. Y tú dices: ¿y cómo este hombre chueco, tullido, bajo quimioterapia, puede levantar una iglesia así? No sé, esto no tiene que ver con los hombres. Ahí está el poder de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios permite los sufrimientos para que la gente sepa que esto no es con nosotros. Esto no es porque yo soy un verdugo. No. Es que tenemos un Dios poderoso que obra a través de nosotros. Y ese poder se ve en nuestra debilidad. Eso no es lo que dice Pablo. Cuando nosotros nos vemos débiles, chiquitos, desbaratados, entonces se ve que tenemos un Dios grande y poderoso. Entonces Dios permite los sufrimientos para eso. Para mostrar, sea manifiesto el poder que actúa en nosotros a través de nosotros. Pero además, en último lugar, Dios permite los sufrimientos en el ministerio para garantizarnos mayores riquezas celestiales, hermanos. Mientras más tú sufres en el ministerio, más grandes serán tus riquezas eternas, donde nadie te la quita. Oye lo que dijo el Señor en Mateo 5: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, servir a Cristo siempre, en todos los casos, sin excepción, implica sufrir, pero siempre en todos los casos implica una recompensa inmensa. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Mientras más tú sufres por Cristo, más grande es tu recompensa. ¿Y tú sabes dónde? No aquí donde te las roba un ladrón, no aquí donde la inflación se la lleva, no aquí donde las cosas se dañan. Por la eternidad será esa recompensa. Así que, hermanos, sí, vamos a sufrir por servir a Cristo, pero vale la pena ese sufrimiento. Vale la pena porque nuestro Dios es glorioso y lo vale, pero vale la pena porque el Señor nos recompensará por cada sufrimiento. Mira, el Señor no se queda con lo de nadie, mi hermano. Y te lo recompensará con creces por la eternidad. Termino con estas dos frases de dos hombres que precisamente pusieron su vida por servir a Cristo. El primero de ellos es Jim Elliot, ya les dije, el que murió por predicarle a los Aucas. Jim Elliot es famoso por esta frase. A él le dijeron que él era un tonto porque él iba a ir y lo iban a matar, y lo mataron. Pero oiga lo que él le dijo, el que le dijo que él era un tonto. Él dijo: no es tonto el que da lo que no puedes retener, entiéndase, esta vida, para ganar lo que no se puede perder. ¿Tú oíste? No es tonto, hermano, que tú de esta vida, que como quiera te va a morir, tú te vas a morir como quieras, hermano. Mejor muérete por servir a Cristo, que eso te va a dar recompensa eterna. Pero tú te vas a morir en tu casa igualito. Y todavía más, te voy más lejos, tú vas a sufrir como quieras, porque en este mundo nadie puede evitar el sufrimiento. Vamos a sufrir por lo que tiene recompensa eterna, que es por servir a Cristo. Oiga esta cita de John Patton. John Patton fue un misionero que se sentía llamado a predicarle a unos caníbales. Ya se habían comido varios, y él entendía que Dios lo estaba llamando a ir a predicarle a esa gente. Había un anciano en su iglesia, usted puede buscar la historia de John Patton. Un anciano de su iglesia que siempre que lo veía le decía: John, te van a comer los caníbales, te van a comer los caníbales. Y John Patton, un día, cansado de que el viejo le dijera eso, le dijo: Don, déjeme decirle algo, a usted se lo van a comer los gusanos. Déjeme que a mí me coman por servir a Cristo. Como quiera te van a comer, hermano, te coman los gusanos, te coman los caníbales, mejor que te coman los caníbales y te recompensa en los cielos. El llamado a sufrir, hermanos, el llamado a servir, hermano, es siempre un llamado a sufrir, pero es un llamado a una vida gloriosa y de recompensa eterna. Que Dios nos dé gracia para aceptar ese llamado y sufrir como buenos siervos de Jesucristo. Oramos. Padre, gracias de nuevo por este tiempo. Gracias por tu palabra. Danos este corazón, este sentir de todos estos hombres que hemos visto hoy en tu palabra y en la historia, que estuvieron dispuestos a padecer el costo de servirte, sabiendo, Señor, que son mayores las recompensas, que es mayor la gloria del Dios al que servimos, sobre todo sabiendo que no sufrimos solos, sino con tu poder y con tu gracia de nuestro lado.
Señor, anima nuestros corazones para el servicio y ayúdanos, Señor. Yo sé que en este lugar tiene que haber siervos tuyos que hoy están padeciendo por servir. Alienta sus corazones, Señor. Ayúdale a ver tu gloria, a ser fortalecidos como viendo al invisible, para que puedan seguir peleando la buena batalla de la fe, para que puedan seguir sirviendo a ese Dios que es digno de toda gloria. Gracias, Padre. Obra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.